Entonces, todas las clases que nosotros ocupábamos de Faro están de alguna manera incluidas en este browser que en definitiva constituye lo que es la imagen del Faro, digamos, la imagen actual. ¿Sí? Bueno, a ver si yo puedo mostrarle. Por ejemplo, yo me puedo parar en alguna clase en particular, cualquiera, y nosotros nos encontramos con que esa clase está formada a su vez por subclases, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, acá dice que esta clase que se llama abstract es una subclase de esta clase que se llama font. ¿Y cuál es el concepto, cuál es la idea de tener, digamos, de armar un árbol de clases? Nosotros vamos a tener una superclase que será la clase más general de todas, de las cuales a partir de ahí depende, que es la clase Object, ¿sí? Vamos a tener la clase Object. De la clase Object, a partir de acá nosotros vamos a tener clases derivadas de esta clase, ¿sí? Que, por ejemplo, pueden ser las clases de colecciones, dentro de las clases de colecciones podemos tener array, podemos tener string, etcétera, ¿sí? Las clases de magnitud, dentro de eso podemos tener los números, los diferentes tipos de números. Y así vamos a ir armando un árbol de jerarquía de clases, es lo que ustedes de alguna manera van viendo acá, ¿sí? Y cuando una clase es una subclase de una clase más general, lo que estamos haciendo teniendo una sintaxis parecida a esto. O sea, nosotros estamos diciendo por ejemplo, que la clase B es una subclase, vamos a ponerla acá, por ejemplo, de Object, ¿sí? Esa sería la sintaxis. Las clases que están, digamos, en esa jerarquía que se va armando, las clases, las que están, que son clases que están en la parte más baja de la jerarquía, son clases que se dice que son más especializadas o cada nivel genera una especialización más de la clase superior, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos, acá, justo acá, voy a mostrarlo un poquito, lo que nosotros hacemos entonces es armar esa jerarquía y nosotros podemos ir como usuarios, incorporando nuevas clases que serían y viendo dónde la ubicamos y generar nuevas especializaciones. ¿Por qué el concepto del paradigma orientado a objetos cuando hablamos de clases y de jerarquías de clase y de herencias o subclases? Nosotros lo que estamos diciendo, y esta es una de las características del paradigma, es que nos permite generar especializaciones, porque cada subclase se supone que es una clase que especializa o que mejora algún comportamiento de una superclase, ¿sí? Entonces, a empezar a ver algo, un poquito, una pequeña presentación, a ver si la puedo compartir. Bien, ¿la ven ahí? Bueno, Sí, profe. nosotros veníamos hablando de mensaje y habíamos distinguido los diferentes tipos de mensaje. En definitiva, lo que nosotros estamos haciendo es una petición, ¿sí? Cada mensaje se constituye en una petición que puede llevar parámetros o no. Por supuesto, cuando nosotros le enviamos un mensaje, una petición a un objeto, se supone que ese objeto tiene que tener, digamos, pueda resolver esa petición. Y cuando no la puede resolver, es muerto de qué manera nos hace saber, nos dice que no entiende ese mensaje, no entiende lo que le estamos pidiendo, ¿sí?
y el objeto al que nosotros le enviamos ese mensaje es a lo que nosotros llamamos objeto receptor. Bien, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de selector, no estamos refiriendo al nombre del método, que sería el punto de entrada al cual nosotros nos vamos al receptor. En algunos lenguajes, por ejemplo, cuando nosotros le queremos hacer una petición, ponemos objeto punto mensaje, ¿sí? Sería el selector. En el caso de Smalltalk, nosotros ponemos objeto espacio el mensaje. Y eventualmente, bueno, los parámetros, ¿sí? Bien, nosotros habíamos hablado también en clases anteriores, le habíamos dicho que puede darse el caso de que nosotros tengamos objetos, que de hecho pasa que tenemos objetos de una clase. En realidad, cuando nosotros hablamos en el paradigma orientado a objetos y hablamos de objetos de una clase, en realidad lo que nosotros decimos objetos son instancias de una clase, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo la clase persona, el clásico ejemplo de persona, y la clase de por sí es una especificación, es como decir, definir un marco de referencia, ¿sí? Pero la clase en sí no constituye nada más que una referencia, ¿sí? O sea, sería algo así como una definición para todo aquello que se quiera crear se tenga en cuenta en base a esa definición. Entonces yo tengo una definición de persona y esa definición de persona nosotros podríamos decir es la clase persona. Ahora, cuando nosotros materializamos esa definición, lo que estamos haciendo es creando una instancia de persona. Entonces nosotros podremos tener, a ver, me salgo un momentito, a ver si tengo por acá la... Bueno, resulta que en la otra cuenta que nos asigna nos permite ver el pizarrón, pero en esta no tenemos definido el pizarrón. A ver si me deja ahí. No me permite. Vamos a tener que volver nomás para atrás. Voy a abrir otro archivo y le voy a mostrar desde ahí porque vamos a ver si no me deja de acá mismo porque no me permite compartir. Bueno, vamos de vuelta. Vamos a hacer una salvedad acá. Bueno, vamos nosotros a suponer que tenemos... Ahí está. Nosotros tenemos, digamos, la clase persona y cuando nosotros creamos una instancia, cuando creamos algo en función a esa definición de persona, nosotros lo llamamos instancia. Entonces, en la definición de persona yo puedo tener, en la definición de persona puedo tener atributos, ¿sí? Atributos como por ejemplo el nombre, puedo tener el domicilio, el documento, etcétera, etcétera. Y puedo tener también alguna acción que pueda hacer sobre esa persona, como por ejemplo imprimir una ficha, imprimir la ficha de la persona. Ahora, en la definición de la clase persona, cuando se dice, hago la definición de los atributos, yo digo nombre, pero no digo Juan, no estoy personificando el atributo, no lo estoy direccionando a alguien en particular. Cuando digo dirección, no digo French 414, estoy diciendo dirección, algo indefinido, lo que estoy dando las reglas de cómo serían los valores que debería contener dirección, pero no me estoy refiriendo en algo particular. Entonces, la definición de la clase es una definición general de los valores que se quieran representar y el rango de valores que pueden tomar cada uno de esos atributos o características.
Y en las acciones serían aquellas acciones que yo quiero hacer con esos atributos. Eso, ahora, cuando yo creo una instancia, cuando creo una instancia particular, digo nombre Juan, creo otra instancia, nombre Pedro, creo otra instancia, nombre Pablo. Creé 3 instancias. ¿Sí? Cada instancia es como que se personaliza, ¿por qué? Porque una es para Juan, otra es para Pedro y otra es para Pablo. ¿Sí? Ahí sí son objetos y ahí esos objetos que son instancias de la clase empiezan a consumir recursos. Vamos a suponer el ejemplo que nosotros tenemos acá voy a compartir otra vez la pantalla, a ver si la puedo hacer de manera completa, pero vamos a suponer que yo tenga un objeto, a ver si, tenga un objeto y que digo, ese objeto es calculadora. Ahora, este objeto calculadora que está por acá, me pasó a consumir recursos, ¿sí? Y los recursos que me pasó a consumir, vamos a mirar, vamos a ver si tenemos acá el proceso que diga calculadora. Acá está, calculadora. ¿Sí? Y me dice que calculadora consume esta cantidad de memoria y por el momento no consume otras cosas, por lo menos es muy insignificante lo que consume, pero sí que está consumiendo esta cantidad de memoria. ¿Sí? Ahora, si yo creo otra instancia de calculadora, ¿sí? Fíjense cómo fue subiendo la cantidad de recursos. Y si creo otra instancia de calculadora, va a volver a subir la cantidad de recursos. ¿Sí? Ahora, si yo voy destruyendo estos objetos, y ahí desapareció el consumo de recursos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? La definición en sí no me consume nada, pero cuando yo empiezo a instanciar, empiezo a consumir recursos del sistema. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Bueno. Bueno, ahora cuando nosotros hablamos de herencia, nos permite a nosotros crear nuevas clases partiendo de otras que ya existen o que nosotros mismos podamos definir, podemos ir definiendo, ¿no? Entonces, bueno, las características o sea, la herencia de por sí, porque es algo, digamos, una característica, valga la redundancia, del paradigma orientado a objeto que lo hace muy, eh, digamos, importante y muy significativa, porque a mí me permite heredar comportamiento, me permite heredar conocimiento. O sea, yo no tengo que rearrancar algo de nuevo, disculpa, no me permite a mí empezar todo de nuevo, sino que me permite continuar de un estado ya conocido, de un estado de conocimiento previo. Entonces, yo puedo agarrar, utilizar todo lo que se sabe y a partir de ahí generar nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento es generar haciendo una herencia y en esa clase, en esa nueva clase que hereda una anterior, agregarle lo que yo considero que debo agregar. Por ejemplo, yo tengo acá, yo tengo acá la clase, o sea, la herencia de la definición de la clase A sub n. Yo podría decir que la clase, tengo una clase A1, tengo una clase A2 y una clase A3, ¿sí? Y yo podría decir que la clase A2 hereda de la clase A1, ¿sí? Entonces, cuando digo que la clase A2 hereda de la clase A1, todo lo que sea heredable pasa a formar parte
de la clase A2. Entonces, cuando yo trabaje con una instancia de la clase A2, para mí va aparente si lo que estoy, digamos, los diferentes opciones, atributos o métodos que tenga la clase A2 son métodos que están exclusivamente que son de la clase A2 o que fueron heredados de la clase A1. A su vez, yo podría decir que la clase A sub n hereda variables de la clase A sub 2, por ejemplo, o métodos de la clase A sub 2. Y así podría llegar a armar toda una jerarquía donde la clase de menor nivel en la jerarquía, que sería la última clase, estaría heredando todo el comportamiento y los métodos de las clases que están en la parte superior, ¿sí? Se supone que la clase A sub n es una clase más especializada que la A sub n menos 1 y así sucesivamente hasta llegar a la clase A sub 2 que es más especializada que la clase A sub 1 que es la clase más general, ¿sí? Bien, más o menos esto es un árbol así muy, el árbol es mucho más amplio, pero podríamos de alguna manera generalizarlo. Por ejemplo, una superclase object que tiene una clase magnitud por un lado, una clase colección por otro, pero estas son algunas digamos, de las posibles ramas del árbol. Y así, bueno, se van representando las herencias. Lo que en Smalltalk por ahí y en algunos lenguajes, pero esto ya es un poco, ya no es tan, digamos, común, es que una clase tenga como padre a más de una clase. O sea, si yo tomara, por ejemplo, la clase day, nosotros podríamos decir, bueno, puede darse el caso que exista una clase por acá también que sea, o sea, que day esté formada por dos clases. Eso no, en Smalltalk no sucede y en algunos lenguajes por ahí lo admiten, pero hoy existe otro concepto que también entra algunas veces en un terreno de bastante confuso, que es el tema de las interfaces y demás, ¿no? Hay un concepto, hay un concepto que después vamos a ver cuando hablamos de clases abstractas y demás, que hay un concepto de interface que hoy anda dando vuelta también por ahí, que trae un poco de confusión e incluso dicen que las interfaces por ahí son preferibles sobre las clases abstractas, pero eso, bueno, sería otro tema. Pero en principio en Smalltalk no se da el caso que una clase tenga más de un padre. Siempre la relación es hacia un padre en particular, ¿sí? Bien. Ahora, una clase como magnitud, por ejemplo, puede sí ser superclase, esta es superclase de varias subclases, como date, time, number, por ejemplo. Cuando una instancia recibe un mensaje, el selector del mensaje podrá o no corresponder con un método local a la clase o a la instancia. ¿Qué quiere decir? Que vamos a suponer que yo tengo la clase, yo tenga por acá un método llamado, vamos a suponer acá, sumar, sumar. Y yo en la clase 2, en una instancia de la clase 2, digo invocar al método sumar. Pero el método sumar no existe en la clase 2, existe en la clase 1. Pero como fue heredado, entre comillas, debería estar en la clase 2. Entonces, cuando nosotros invocamos a un método, el selector corresponde a un método local de la clase del objeto. Entonces hay una activación de ese método. Ahora, si no se corresponde, o sea, si el método sumar no existe en la clase 2 a 2, ¿qué va a pasar? Se va a producir una búsqueda en la superclase. Se va a producir una búsqueda en la superclase para ver si el método sumar existe en la superclase. Y como lo encontró, ahí se invoca y se ejecuta, digamos, ¿sí?
¿sí? Se ejecuta. Entonces, para el usuario se entera si el método sumar está en la clase A2 o en la clase A1. No, el usuario simplemente dice que tiene una instancia al cual él envía el método sumar y le devuelve la suma. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el usuario ya invoca un método restar, digamos? No está acá y no está acá, en ninguna de las dos clases. Entonces, busca de manera local, no está, empieza a buscar en la superclase, que sería en A1 no está, y vamos a suponer que así va subiendo en la jerarquía hasta llegar a la clase del último nivel, que sería el object, y en el caso de que no esté, ahí me va a enviar un mensaje diciéndome que no lo encuentra, pero en realidad el mensaje que nos da Faro, por ejemplo, es decir que no entiende el mensaje que estamos enviando. Pero en definitiva lo que hizo toda una búsqueda en la jerarquía de esa rama y buscando a ver dónde está el método resta. Y si no lo encuentra, entonces ahí me da el mensaje de que no fue encontrado, que no lo entiende. La sintaxis es así, ¿no? Tengo el objeto y tengo el mensaje. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, bueno, esto es lo que ya ustedes conocen, el objeto SAI, el objeto add2, el mensaje sería add2, ASCII value sería, ¿sí? Diferente ejemplo que ustedes ya lo conocen. Bueno, las expresiones que nosotros tenemos, digamos, que son las que ocupamos, son los literales, los nombres de variables, expresiones de mensaje y de bloque. Esto también ya lo vimos, ¿sí? Los símbolos, los números son los números que conocemos, los caracteres son los caracteres, la secuencia de caracteres son los strings, y los símbolos son aquellos que están precedidos, por ejemplo, con el numeral, ¿sí? Y los arreglos, perdón. Bien. Bueno, esto también ustedes ya lo voy a pasar un poquito más rápido esta parte, porque ustedes ya lo saben, lo entienden. También de caracteres, también secuencia de caracteres, los símbolos, ¿sí? Un símbolo con un numeral adelante, y los arreglos. Bueno, vamos a ir un poquito más a donde... Y acá vamos a empezar, es lo que vamos a ir empezando a ver en estos días, que nosotros tenemos métodos, ¿sí? Ahora, por ejemplo, método max, método min, between, abs, as integer, bueno, ahí falta la I en mayúsculas, lim, flur, etcétera, etcétera. Todos estos métodos, no es como en otros lenguajes que yo le paso un valor y se ejecuta. ¿Qué siempre tengo que tener acá? Un objeto receptor. Y este objeto receptor, ¿qué es? Es instancia de una clase. Y en esa clase tiene que reconocerse este método. Porque si no, si yo elijo un objeto en el cual este método no existe ni en el nivel local ni en la superclase, entonces se va a generar un error, ¿sí? Entonces, si vamos un ratito, por ejemplo, a Smalltalk, vamos a Smalltalk, yo tengo, por ejemplo, digo 100, vamos a borrar acá, el máximo entre 100 y 20. Ahora, si yo digo 100 class, me dice que esa es la instancia, perdón, que 100 es una instancia de la clase small integer, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, si yo digo lo mismo, tengo la instancia de byStream. ¿Qué significa? Que el método max, puede haber un max
en la clase integer, sí. ¿Puede haber un max en la clase byString? Puede haber. Son dos clases diferentes que pueden tener implementado un método que tenga el mismo nombre. No significa que sean el mismo método. ¿Queda claro eso? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, a ver, no sé si... Vamos a suponer, yo puedo tener una clase, vamos a llamarla A, y esta clase A tiene una serie de atributos y después tiene métodos. Y el método, por ejemplo, acá tiene un método que se llama sumar, o vamos a suponer max, ¿sí? Y este método max recibe como parámetro un valor, y lo que hace el método max, vamos a suponer, es retornar, vamos a ponerlo así, vamos a poner retornar el máximo, el mayor de entre los dos, entre el que recibe el objeto, que en nuestro caso era, vamos a poner 100 max 20, entre 100 y el valor que le pasemos. El valor que le pasemos, ¿quién va a ser? Va a ser un valor. Y el valor que no sabemos cómo lo vamos a referenciar es 100. Entonces acá aparece un valor, yo podría decir así, si, vamos a suponer que si vamos a poner 100, que no sabemos, le vamos a poner 100 por ahora, es mayor que un valor, que es el valor que nos pasaron como parámetro, si es verdadero, estoy tratando de presentar la idea, si es verdadero, que retorne 100. Pero, si no, que retorne un valor. ¿Sí? Que retorne un valor. Y acá vamos a suponer que nuestro método que tiene una mezcla de todo, lo que hace, de alguna manera, está haciendo esto. Ahora que si yo paso 200, el 200 sería un valor. Entonces, me devuelve 200, porque 100 es mayor que un valor que vale 200, no. Entonces, devuelve un valor. Ahora, esto que está planteado acá, está hardcodeado, podríamos decir. ¿Por qué? Porque está solamente pensado para funcionar para 100. Yo quiero que funcione para cualquier valor. ¿Se entiende eso? O sea que si yo en vez de poner acá 100 hubiera puesto 50, que también funcione, y si hubiera puesto 300, que también funcione. Y ahí aparece una referencia para decirnos, cuando nosotros le enviamos un mensaje y queremos hablar del objeto receptor en sí mismo, cuando decimos es el objeto receptor, que en nuestro caso, fíjense que el objeto, vamos a poner acá para poner el ejemplo, en nuestro caso acá el objeto receptor sería 100. 100 sería el objeto receptor. Pero ¿cómo yo me hago referencia a 100? Como no lo sabía, le puse 100 acá. Pero en realidad, cuando me quiero referir a ese objeto que es al cual se le está enviando el mensaje, existe un término que en Smalltalk le decimos self. Self sería el 100, el objeto receptor, sería el mismo objeto. Entonces, en nuestro pequeño ejemplito, nosotros acá pondríamos self. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces ahora fíjense, y acá no retornamos 100, sino retornamos self. Por lo tanto, cada vez que nosotros ejecutemos esto y cambiemos los valores, no importa el valor que le demos al parámetro de max, siempre lo va a recibir la variable un valor. Y no importa el valor que tenga el objeto receptor, siempre va a ser self. Por lo tanto, comparamos self contra un valor y nuestro problema se resuelve, no nos interesa saber quién es quién,
simplemente que hace la comparación. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, entonces self es nuestra figura nueva, nuestro término nuevo, que lo que nos permite es referenciar al objeto receptor, ¿sí? Y lo podemos, o sea, cuando hablamos de self y decimos el objeto receptor, lo podemos tratar como una variable más, ¿sí? Como un L. ¿Por qué? Porque es digamos, el objeto que tiene un valor, ¿sí? Entonces no, ya dejó de ser nuestro problema decir cómo hago todas las opciones posibles de todos los valores posibles, ¿no? Porque con self es la variable que representa al objeto. Bien, estamos entonces. Ahora, esto todo, vamos a suponer, lo hago acá, le pongo entre llaves para que se entienda dónde empieza y dónde termina nada más. Todo esto es clase A, de la clase A, ¿sí? Para número. Pero vamos a suponer que yo digo, tengo otra clase, y en esta clase, en vez de llamarse A, la llamamos B, ¿sí? Y decimos que lo que estamos comparando, si esto se compara así, devuelve un valor, y si esto devuelve otro valor. Pero vamos a suponer que en realidad no estamos comparando vamos a suponer que comparamos la longitud. Decimos size y decimos size. Si la longitud de este objeto es mayor que la longitud de este objeto, hace lo mismo. Y acá nosotros podríamos decir, por ejemplo, cadena 1 max, cadena 2 mayor. Y acá lo que yo estoy haciendo es diciendo que este cadena 1 que está acá va a ser self, cadena 2 mayor, este otro objeto va a ser un valor, y después compara los tamaños, las longitudes de cada uno. Ahora, si nosotros lo miráramos y le preguntáramos al usuario cuántos métodos diferentes hay, y él probablemente nos diga hay un solo método, que es max, ¿sí? Y esa es la idea, que el usuario piense que hay un solo método que es max, pero en realidad tienen comportamientos diferentes. Pero nosotros, ahora que estamos viendo, en realidad son dos métodos diferentes que hacen dos cosas diferentes. En el paradigma estructurado clásico, lo más probable es que nosotros a esto le hubiéramos puesto max y este max string, por ejemplo. ¿Sí? Una cosa así. ¿Por qué? Porque no podíamos poner dos métodos con el mismo nombre porque se generaba un conflicto. Pero acá no hay problema porque los métodos los puedo tener dentro digamos, con el mismo nombre porque pertenecen a clases diferentes o porque de alguna manera son diferenciables, ¿sí? En el caso nuestro, son dos métodos diferentes que funcionan en clases diferentes. Uno funciona en la clase A y otro funciona en la clase B, ¿sí? Entonces, ustedes se van a encontrar en Smalltalk que van a tener muchos métodos que son similares, pero que se encuentran ubicados en clases diferentes. De hecho, ustedes pueden seguir esa misma regla, hacer métodos, vamos a suponer un método que sume dos arreglos, y supongamos que no exista un método que sume arreglo, entonces ponemos nosotros un método sumar, o podríamos después más adelante ver de cómo sobrecargar un operador, y quedaría resuelto, digamos, ¿sí? En general los lenguajes lo que hacen es decir, bueno, yo puedo tener, vamos a suponer, puedo tener un método 1 y puedo tener un método 1. Si están en diferentes clases, no hay problema. Son dos métodos que están, es como que imaginariamente nosotros podríamos decir el método 1 que está en la clase A, nosotros podríamos decir que sería clase
clase A punto método 1. En el ejemplo nuestro que hicimos hace un rato, nosotros podríamos decir clase A punto max, ¿sí? Y así, entonces ahí sabemos que yo comparo. Y si yo tengo también otro método llamado la clase B, método 1, no hay problema de conflicto porque están como que tienen un prefijo que es en la clase. Si bien es molto, no hace falta identificarlo, porque en realidad es molto lo que dice es, lo que es molto hace es decir, en vez de identificar la clase, lo que es molto espera es que uno le diga objeto, método. Entonces él dice, este objeto es una instancia de la clase B. Pero ¿cómo es el trabajo que hace Smolto? Dice, no, dame la clase de objeto. Dame la clase de objeto. Entonces, Smolto dice, la clase de objeto es clase B. Entonces ahora le envía el método. Entonces, ¿qué hace? Este método tiene que existir en clase B, tiene que estar definido, perdón, en clase B. Si no está definido, se produce el error. Pero nosotros en la sintaxis de Smolto, lo que simplemente hacemos es decir esto, objeto y método. Entonces no hay conflicto, digamos, ¿sí? Entonces nosotros no necesitamos este prefijo para indicarle, digamos, simplemente ponemos el objeto y el objeto es el que, digamos, va a hacer referencia al objeto. Miren un ejemplo muy sencillo, pero que es muy útil, que vamos a suponer que yo diga max. Entonces yo podría haber dicho así, algorítmicamente hablando. Podría haber dicho, si objeto receptor es número, entonces yo podría, digamos en términos algoritmo, podría haber dicho objeto receptor max, vamos a poner número. Y acá ponemos 200, por ejemplo. Si no, vamos a suponer que tengamos varios casos, pero vamos a tomar dos más. Si no, vamos a poner así simple. Si no, objeto max longitud, vamos a poner. Y acá le pasamos cadena mayor. Esto sería en un paradigma estructurado o por ahí que no lo estamos usando como sería la forma más adecuada. Ahora, si nosotros trabajamos con clases y con objetos y demás, nosotros sabemos que existe un método max para número y también sabemos que existe un método max para calcular para comparar la longitud de dos cadenas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo simplemente diría objeto receptor, me faltó la E, objeto receptor max 100 y podría decir objeto perdón, objeto receptor max cadena mayor. ¿Y qué pasa? Ninguno de los dos debería dar error y no se deberían confundir. Porque ¿cómo sabe que este max que está acá
este max que está acá, el primero, ¿cómo sabe que tiene que ser este max y no confundirse con el max de la clase B? ¿Cómo lo sabe? Porque mira primero quién es el objeto receptor. Y dice, el objeto receptor es instancia de la clase A. Entonces, entiendo que el max que... Y en este caso, entiendo que miro y veo que el objeto receptor es instancia de la clase B, entonces el max, ¿dónde lo va a buscar? En la clase B, no lo va a buscar en la clase A. Por lo tanto, preguntar si el objeto receptor o instancia de una clase y después llamar al método o a instancia de otra y llamar al método, cuando nosotros aplicamos bien el paradigma, no hay problema, porque se va a ejecutar el método que corresponda al objeto digamos, al cual estoy enviando el mensaje. Acá en definitiva, podríamos decir, este es un objeto, si este fuera un objeto, se ejecuta el max de la clase A. Y si este fuera un objeto de la clase B, me está marcando medio mala la conexión. Si fuera un objeto de la clase B, se ejecutaría esto. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a ir logrando y es lo que tenemos que entender respecto del paradigma. Bien. Entonces, nosotros ahora, por ejemplo, si cuando yo digo, vamos a suponer un ejemplo, yo digo, array new, lo que estoy haciendo es creando un objeto de la clase array. En lo que es, en el concepto de lo que es la programación o el paradigma orientado a objeto, en el concepto de lo que es el paradigma orientado a objeto, existe un término que se llama constructor. ¿Sí? El constructor vendría a ser algo así como un método especial que existe en la clase o que tengo la posibilidad de usarlo, que no necesariamente lo puedo implementar. O sea, la mayoría de los lenguajes hacen lo mismo, dicen, vos podés crear una clase X y en la clase tenés la posibilidad de crear un constructor. ¿Sí? Y podés tener también la posibilidad de crear un destructor. Y podés tener otros métodos que son los métodos de usuarios. Y así, podríamos decir, termina, ¿no? Entre otras cosas, por lo más arriba tenés los atributos y demás, pero vamos a poner lista de... Entonces, ahora, el constructor puede o no estar implementado. Estamos hablando en conceptos, en términos teóricos, ¿sí? El destructor puede o no estar implementado. En la mayoría de los lenguajes usan la idea de que el constructor, el nombre del constructor, no es que hay un método que se llame constructor. En los lenguajes en general, la clase se llama X, normalmente el destructor se va a llamar un método que se va a llamar X. ¿Sí? Y si tengo un destructor, es probable que por ahí el método se llame
algo así como decir X. ¿Sí? Que tengamos como un X negado. O sea, esa es la particularidad de esos métodos. En el caso de Smalltalk, tiene un método que se llama new, que de alguna manera este método new lo que hace es crear o dar la orden para que se cree en la instancia de una clase array. O sea que cuando yo digo new, estoy creando una instancia de la clase array. Vamos a suponer que yo diga tengo una variable a, entonces yo podría decir de la clase array. Yo podría pensar y decir array. No me alcanza, no me alcanza. ¿Sí? Entonces, en Smalltalk existe una orden que para crear una instancia tengo que decir array new. En otro lenguaje, como por ejemplo C, nosotros creamos la sintaxis un poquito al revés, pero seríamos array, decimos X, ¿sí? Y a este le decimos new, así. Más o menos algo así parecido a esto sería, ¿sí? O sea, acá lo que estamos creando es una instancia de, vamos a poner la misma letra, de la clase array, y le asignamos una variable A, y acá estamos creando una instancia de la variable de la clase array, y la estamos asignando A, ¿sí? O sea, son maneras diferentes, pero que conceptualmente es lo mismo. Entonces, con nuestro array new, creamos una clase. Pero ¿qué pasa? También Smalltalk tiene otra característica que me permite, por ejemplo, decir array new, vamos a poner para que no me dé, vamos a poner B. Y acá me permite definir una longitud, 5. Pero en realidad lo que está haciendo ahí es como que está invocando o le está pasando al constructor. ¿Y cuál es la tarea de ese constructor? Es como un método, nuevamente repito, es un método que coincide con el nombre de la clase, normalmente coincide, y tiene la particularidad que si la clase tiene n métodos, el constructor es el primer método que se invoca, ¿sí? O sea que cuando yo creo una instancia, lo primero que se va a ejecutar es el constructor, si es que está implementado. Si es que está implementado. Si no está implementado, no hay nada. Ahora, ¿es necesario que yo lo invoque al constructor? No, el constructor se autoinvoca. Si está implementado, se autoinvoca. Yo no lo tengo que invocar. O sea que, si nosotros lo tuviéramos implementado acá al constructor, por ejemplo, podríamos decir que sería algo así. Diríamos, bueno, agarrar y la orden sería crear arreglo de vamos a poner 5 posiciones. ¿Sí? Entonces, y este constructor recibió un parámetro que es vamos a poner cantidad. Una cantidad. Entonces, crear un arreglo de una cantidad de posiciones. O sea que esto, cuando yo creé la instancia, hasta acá se crea la instancia, y después acá es como que en esa creación amplía y lo invoca. Bueno, podríamos poner acá, crea la instancia, y nosotros le podríamos poner, o vamos a suponer que le decimos de 2, ¿sí? Con 0, y la otra celda con 1, por ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer una cosa así, ¿sí? Muy burda. Entonces, vamos a suponer, ahí yo podría poner así, entonces me crea un arreglo de 2 posiciones, y acá lo que se estaría haciendo,
En el constructor se estarían haciendo estas acciones, ¿sí? No siempre eso pasa, pero bueno, la idea del concepto es que el constructor es un método que puede o no estar implementado, y es un método que se autoinvoca, y es el primer método que se invoca cuando se crea la instancia de un objeto, ¿sí? El destructor es un método que puede estar o no implementado. Normalmente muy pocas veces, digamos, se implementa de manera explícita, siempre está como de manera implícita, y es el que sería el método, el último método de todos los métodos que se ejecuta antes de que se destruya el objeto, ¿sí? Por ahí, cuando nosotros creamos una instancia de un objeto, se supone que en algún momento esa instancia se va a destruir. Entonces, cuando nosotros destruimos la instancia, en el destructor podríamos decir, bueno, encárgate de todo lo que ese objeto haya generado, que limpie todo y que después se destruya, ¿sí? Eso puede ser una característica de un destructor. Pero no siempre se implementa. ¿Por qué? Porque el mismo sistema dice, bueno, si no hay un destructor implementado, todo lo que genera el objeto igual, el sistema al momento de destruirlo se encarga de hacer esa limpieza, ¿sí? Eso sería la manera correcta. Bien. Entonces nosotros podemos así, queda claro, entonces new es una orden que lo que hace en Smalltalk genera que se cree una instancia, ¿sí? De cualquier clase. Entonces la sintaxis es clase new. Con esto creo la instancia de la clase a la que yo haga referencia, ¿sí? Y esto me devuelve como resultado una instancia de esa clase. Perfecto. ¿Preguntas hasta acá, chicos? De mi parte, ¿No? profe, se entendió bastante bien. Bueno, bien. Nosotros ahora, si nosotros vamos a mirar a Smalltalk, vamos a ver, tomar algo en particular. Esto acá. Yo tengo una clase, ¿sí? Acá fíjense, son diferentes clases. Smalltalk lo que hace en esto que ustedes están viendo acá es como una forma de visualizar y decir, bueno, la clase esta clase field data, por ejemplo, tiene 3 paquetes. Y en cada paquete que él arma, engloba varios métodos. O sea, esto más que nada es una organización lógica, ¿sí? No es que yo podría hacer con un solo único paquete y meter todos estos métodos, más todos estos métodos, más todos estos métodos. Pero una forma por ahí más decorosa es decir, bueno, armo un paquete y en cada paquete pongo diferentes métodos. Y por ejemplo, fíjense que cómo se ven los métodos acá. Por ejemplo, yo tengo un método que se llama maxx, que me devuelve un valor de una variable que se llama maxx, ¿sí? Si nosotros miramos acá tenemos la vista de la clase, por ejemplo, y vemos que la clase tiene un nombre, y como no hay nadie arriba de ella, dice que es una subclase de quién, de Object, ¿sí? Y esta clase tiene variables de instancias y eventualmente puede tener variables de clase. Nosotros vamos a ver, después de la clase que viene, vamos a ver un poquito sobre estos temas, variables de instancia y variables de clase, pero ¿cuál sería el ejemplo para variables de instancia que podríamos nosotros hacer? Vamos a suponer que yo digo cal de vuelta, creo de vuelta otra instancia, perdón, bueno, ahí ya están, tengo 2 variables, ¿sí? Ahora,
Si yo digo 15 y lo guardo, y acá digo 20 y lo guardo. Borro, borro. Le digo, le digo a esta calculadora, le digo, dame lo que tenés en memoria. Me dice que tiene 15. Y a esta calculadora le digo, dame lo que tenés en memoria. Me dice 20. ¿Por qué no me traen los dos el mismo valor 15 o en los dos el mismo valor 20? Pregunto. Porque son diferentes clases instanciadas, ¿puede ser, profe? No, son diferentes instancias. Todas son de la misma clase, instancias diferentes. ¿Sí? Ah, exacto. ¿Sí? Es como que son dos personas que tienen todos valores diferentes. En este caso son dos instancias de la misma clase calculadora, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo acá tengo una variable para guardar la memoria y todas estas variables que están acá, que son variables de la instancia calculadora, y son todas variables de instancia. ¿Qué quiere decir? Que esos valores son propios para cada instancia, o sea, dos instancias van a tener valores diferentes, siempre y cuando estas variables sean todas variables de instancia. ¿Queda claro eso? Entonces, cuando nosotros en Smalltalk decimos variables de instancia, son variables que pueden tomar valores diferentes en cada instancia que yo cree de esa clase. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Vamos a ver si me resulta otro ejemplo. Fíjense que acá me creó una calculadora científica, ¿no? Y acá me crea otra calculadora científica. Pero hoy, cuando arrancamos el ejemplo, las dos calculadoras eran una calculadora estándar. Fíjense, vamos a cerrar. Voy a ponerla como calculadora estándar y cierro. Creo la instancia de calculadora, dice que es estándar. Creo otra nueva instancia y dice que es estándar. O sea que el cambio que yo le había hecho para una de las calculadoras se memoriza, se guarda y después todas las instancias que vengan sucesivas van a ser científicas. Van a cambiar, digamos. Quiere decir que estas variables que están acá, que son variables que afectan a todas las instancias, ¿sí? Antes de que se creen, o sea que todas las veces que se cree una nueva instancia, van a tener en cuenta estos valores de variables, ¿sí? O sea que un seteo repercute en todas las instancias que se creen. Por lo tanto, si yo tendría que ser acá una variable de clase. La variable de clase, vamos a suponer que yo diga tipo calculadora, es una variable de clase, por lo tanto, todas las instancias de la clase calculadora van a tener ese tipo predefinido. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que vamos de vuelta acá, Yo creo acá, le digo a esta calculadora, le pongo científica, le afecta a esta, no le afecta a esta. Y vamos a ver cuando volvamos a crear de qué tipo sale, científica. La instancia que ya está creada es como que ya tomó un valor, pero las nuevas instancias ya empiezan a tener el mismo valor que yo había definido. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de una variable de clase. El valor de la variable de clase afecta a todas las instancias. ¿Sí? En cambio, el valor de una variable de instancia solamente es propio para las instancias. ¿Sí? Una consulta, profe. Sí. En caso, los tipos de calculadora, o sea, los tipos de calculadora serían variables de la... Claro,
Claro, esto que está acá, esto que vos ves acá, en realidad sería una variable que puede tomar valor 1, valor 2, valor 3, valor 4. Si yo, por ejemplo, lo tomo que existe una calculadora que es el padre y eso serían subclases de esas calculadoras, digamos. Pregunto. También, bueno, digamos, en realidad, vos podrías, digamos, el valor que vos estás, eh, entiendo lo que vos decís. Vamos a suponer, vos podrías decir, tenés una calculadora estándar, ¿sí? Ejemplo, y a su vez tener una calculadora científica que se supone que es una mejora de la calculadora estándar. Pero si vos tenés una calculadora de programador, por ejemplo, es medio que no tiene mucho que ver con la calculadora estándar. Podríamos decir que es una subclase, como vos decís, o podríamos decir que son clases diferentes. Pero acá a lo que yo me refería es que el valor de la variable, que sea una instancia diferente o no, lo que está haciendo está afectando a las próximas instancias que se creen. No me interesa si es una instancia de una clase o una subclase de heredada, digamos, ¿sí? Lo que me está diciendo, marcando, es que todas las instancias sucesivas van a tener que tener ese valor en cuenta, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de variables de instancia, lo que yo haga en una instancia es independiente de esa instancia y muere con esa instancia. ¿Queda claro? Claro, profesor. O sea, depende de cómo lo modeleamos en realidad, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Exactamente. Pero vamos a suponer que yo creé a ver, un ejemplo que podríamos llegar a hacer. Vamos a suponer un caso de un servidor de correo electrónico. Un servidor de correo electrónico, o vamos a algo más simple. Vamos a suponer que yo tenga varios usuarios, ¿sí? Varios usuarios en una red. Tengo usuario 1, usuario 2, usuario 3, N. Y usuario 3 y así usuario N. Y yo digo, bueno, todos los usuarios a los que yo lo vaya creando, lo vaya dando de alta, le voy a asignar una cuota de disco de 10 GB. De 10 GB. ¿Sí? Entonces, todos los usuarios que dé de alta le asigno una cuota de disco de 10 GB. Pero en realidad yo no lo estoy haciendo usuario por usuario. Yo lo que estoy haciendo es a nivel, vamos a suponer una variable general que diga 9 usuarios, cuota usuario, por ejemplo, le asigno 10 GB. Entonces, esto ya no es necesario. Esto no es necesario cuando se crea una instancia de un usuario nuevo. Por defecto, el sistema ya le asigna una cuota de 10 GB. O sea que es el valor de una variable que afecta a todas las instancias de usuario. ¿Queda claro? Eso es lo que normalmente ocurre, ¿no? Y pasa. Por ahí se puede llegar a estratificar en grupos de usuarios y definir una cuota para cada grupo de usuarios. Pero en definitiva, yo no estoy usuario por usuario definiéndole un valor, el mismo valor a todos los usuarios, sino que define un valor general para que afecte a todos, cuando trabajo con muchos usuarios. Entonces, el valor de esa variable sería una variable que afecta a todas las instancias. Por lo tanto, si afecta a todas las instancias, podríamos decir que es una variable que actúa como una variable global a las instancias de la clase. ¿Sí?
La clase que viene, valga la redundancia, vamos a hablar de variables locales, variables globales, variables de instancia y variables de clase, ya con un poco más en detalle, ¿sí? Fede, no sé si vos tenés algo para agregar, si querés comentar algo del parcial. Yo al final no hablé nada de eso. No, yo, por lo menos por ahora hay muchas cosas. A ver, hoy es una clase bastante densa, a mi opinión. Sí. Parece que se entiende, pero le ponemos algunos escenarios hipotéticos y muy simples de lo que estuvieran trabajando y empiezan a dudar mucho, digamos. Así que por ahí ya el miércoles que viene podríamos ir viendo y a ver qué es lo que quedó de la clase de hoy y ir puliendo un poquito más. Porque esto recién es una cáscara, digamos, de Claro, lo o que... sea, ahora, exacto, sí, ahora es como que empezamos a ver algunos conceptos y después, bueno, la clase que viene lo vamos a ir a tratar de identificar y asociar en el entorno Smalltalk cómo se materializa, cómo se implementa ese Claro, concepto, ¿sí? O sea, haremos una hoy por hoy lo prueba. único que hicimos es simplemente hablar un poquito de lo que es herencia, de lo que son métodos. Exacto, exacto. Exacto, sí, sí, sí. Sí, se me está Así cortando un poquito internet, que... parece. Y después, en cuanto a los parciales, por ahí tengan paciencia, pues no son muchos, pero seguramente iremos viéndolo, digamos, con el profe. Eh, la evolución de última lo haremos cuando estén todas las notas y lo haremos la evolución de los errores comunes que hubieron, por si alguien tiene que recuperar. Y bueno, obviamente las muestras de su examen creo que nos va a ser muy necesario, porque lo van a tener ustedes, digamos, ¿sí? Así que bueno. Tenga paciencia, digamos, con eso. Así que, bueno, si Dios quiere, entonces la semana que viene ya vamos a empezar a mirar un poquito ya el entorno con algunos ejercicios. Vamos a ver, estoy mirando un poquito acá los ejercicios que están planteados y vamos a ir entendiendo cómo es la sintaxis que usa Smalltalk para lo que es representar clase, subclase y métodos, digamos, ¿sí? Y cómo, a su vez, después cómo vamos a ir implementando ese tipo de conceptos. Pero bueno, hoy aparte de eso, lo que aprendimos de nuevo es el self, que el self hace referencia al objeto receptor, ¿sí? Cuando nosotros por ahí ustedes vean algún ejemplo que hable de self, se está refiriendo a eso, ¿no? Bien, entonces, si no hay nada, no hay más preguntas, nos vamos a viendo la clase que viene. Dale, profe. Hola, Hasta profe. luego. Chao, hasta luego. Bueno, Chao, chicos. Chao, Carlos. bueno, nos vemos entonces. Hasta luego, chicos. Chao, chao. Chao, bebé. Chao, chao.